Junto a vos, Radio Z. Hola, Selma Dum y yo, Silvana Boggiano, te damos la bienvenida a nuestro programa de literatura y creación que llamamos Abracadabra. Aberaj, iré creando, Kedabar a través de la palabra. Construimos realidad a través de lo que decimos en nuestras vidas. Y así también, claro, en este espacio informal, lleno de cuestiones, comentarios, inspiraciones, pensares, criterios, creatividad, juego. 1, 2, 3, abracadabra. Y la magia de encontrarnos un rato para disfrutar, para pensar, informar, deleitarnos. Un rato para estar en compañía de la belleza, la alquimia, de lo profundo, de lo poético, ese tesoro inusual durante nuestro andar diario. 1, 2, 3, abracadabra, aberaj kedabar, para encontrarnos con la palabra, recuperando lo que es también la vida. Una larga, inesperada conversación. Hola, queridos oyentes y oyentas. Reanudo en este querido estudio después de una pérdida personal. Hola, querida Selma, ¿cómo estás? Hola, Silvana. Aquí estamos en Radio Z, Selma y Silvana, con los duendes que siempre acompañan a este programa que armamos para ustedes, con la logística de Charlie Gerbaldo, el diseño gráfico, diagramación de Manuel Padilla y Nahuel Rodríguez como operador. ¿Cómo estás, Nahuel? Hola, muy bien. La música del programa es de Matías S. Murray, mi hijo, a quien agradezco y agradecemos una vez más. Selma, tenemos algunos mensajes o comentarios de obras. Mira, tengo un comentario de una colega, María Inés Branchi, que dice: buen día, Selma, ¿cómo va? Escuché ambos programas, se refiere a los dos últimos. El primero de ellos, si bien todos fueron atrapantes, con la invitación de Charlie Gerbaldo y los cuentos de ustedes fue francamente cautivante, atractivo y sin desperdicios. Así que le agradecemos mucho el comentario. Y te cuento que nuestro amigo Ricardo, que es psicólogo, nos mandó a preguntar si queda algún Rottenberg en Buenos Aires a quien no hayamos entrevistado. Así que Ricardo Fernández está muy atento a nuestro programa. Te quería comentar también que en este fin de semana largo estuve curioseando por el mundo del cine y me fui a ver la película Descansar en Paz. Es un largometraje con el protagónico de Joaquín Furriel, el Puma Goiti y Griselda Siciliano. Es una película de Sebastián Borenstein que se basa en una novela homónima de 2018 de Martín Paintrup y es una apuesta de Netflix y a mí me gustó mucho y ahora voy a comentar algo porque al día siguiente me fui a una salita que está por acá cerca, que es el Teatro Beckett, y fui a ver una obra colectiva que se llama Viñetas de un mundo roto. Se trata de la vida, en un momento de la vida, de un dibujante de historietas y de un guionista que están viviendo en una pensión
no pueden pagar la pensión, tienen que vender linternas para ver si pueden solventar su obra y por supuesto no logran vender ninguna linterna y entonces la dueña de la pensión les reclama constantemente y de pronto aparecen los personajes de ficción de esas historietas que ellos hacen y empiezan a dialogar con ellos. Eso fue un juego muy interesante porque la obra va increyendo, o sea, estos personajes que son propios de la ficción cada vez se van haciendo más importantes en la obra y terminan desdibujando el mundo de lo real. Pero lo que quería contarles a ustedes y a nuestros oyentes, que en las dos obras que fui a ver, la película y la obra de teatro, en las dos se mostraba muy claramente el problema económico de la Argentina. En las dos había una deuda enorme. Una tenía que ver en la época de cuando estalló, época menemista, cuando estalló la bomba en la AMIA. La otra tiene que ver con la actualidad, que no pueden solventar su obra porque no encuentran cómo vivir, cómo vender algo. Pero en los dos, y eso que pasaron años de diferencia histórica entre uno y otro momento, en los dos se hacen referencia a deudas que no se pueden pagar, deudas que no dan para vivir y que angustian a los personajes que no encuentran cómo sobrevivir. El teatro y la vida, ¿no? Sí, Como siempre. y cualquier coincidencia con la realidad actual está por demás, por demás a la vista. Así que bueno, me pareció interesante recomendar estas dos producciones. Muy bueno lo suyo. Selma, sí, cualquier coincidencia queda en cada uno. Exacto. El tema de hoy lo vamos a plantear después de la cortina musical. Bueno, en este rincón y en el de todo este programa, hoy la temática, la cuestión, es la música y el sentir, la emoción, la pasión. Hoy tenemos un invitado que nos va a llevar a su universo musical y creativo, a su pasión. La música es muy cercana para mí en mi vida personal y en la de mi hijo. Por eso no querría hacer mención solo de la historia de la música, pero sí decir que el origen de la música tiene su misterio. Se cree que nació desde la prehistoria con el ser humano mismo, imitando los sonidos de la naturaleza y de los animales, y también como comunicación sonora y de los ritmos de ciertos quehaceres cotidianos. Se usó para la defensa de los malos espíritus, para ahuyentar la muerte, la enfermedad. Se vincula también el origen de la música con los ritos de apareamiento animal y humano, y con el trabajo colectivo. Habíamos hablado con el invitado hace un rato que el mismo remo en cantidades en esas embarcaciones en que iban los esclavos es parte de los ritmos de esos quehaceres de esos hombres. Los ritmos y los movimientos, es decir, la danza, también son atribuidos a la imitación de los animales y el ser humano en pie de guerra o de cacería o bajo el encanto del amor. La danza y el canto, que practico desde hace muchos años en lo personal, estarían asociados al modo en que el ser humano comprende el mundo y lo que elige escuchar, cantar, componer, bailar. La música conformaba sus manifestaciones religiosas, chamánicas también, rituales de sanación, cantos de batalla o de cacería o danzas para traer la lluvia.
Los instrumentos más antiguos que se encontraron fueron flautas de hueso, de más de 35.000 años de antigüedad, o sea, 350 siglos antes de Cristo. Mucho más tarde, en Sumeria, en el año 3000 antes de Cristo, o sea, hace solamente 30 siglos, existían instrumentos primitivos de percusión, de cuerdas. En el Imperio Nuevo del Antiguo Egipto empleaban escalas de 7 sonidos diferentes e instrumentos como el arpa, el oboe y tambores. Los primeros tratados sobre la música occidental son de origen griego. Los antiguos helenos le daban mucha importancia al valor pedagógico de la música en la famosa paideia, ¿no, Selma? Uy, sí. Que era esa educación maravillosa integral que incluía el teatro, las matemáticas y otras cosas, la filosofía. Y vinculada al poema trágico y mitológico. Y acá hago alusión a lo que siempre decimos con Selma, alguna vez dijimos a nuestros alumnos, entre los 3 géneros literarios, el género lírico viene ciertamente de esas liras con las que tocaban y hacían poemas para los emperadores de la época, los artistas. Entre ellos los poetas, por supuesto, ¿no? Poiesis, que significa creación, los creadores. Y de ahí viene género lírico. La poesía nace musical, después se separa de la música y mantiene por eso la rima que le da la musicalidad. Al mismo tiempo que ocurría esto, en China, en el siglo IV a.C., tenía una escala cíclica propia y era muy importante la música en Oriente. En Occidente la música evoluciona junto al pensamiento religioso medieval, después de la Antigüedad. En el Renacimiento del siglo XVI aparecieron nuevos estilos en Europa, dando origen a la música flamenca, la chanson francesa y la música barroca posterior del siglo XVII, con mucha influencia aquí y en el clasicismo, de la música clásica europea interpretada por orquesta ya, con grandes compositores, con antecedente en Bach, luego Haydn, Mozart, Beethoven. No voy a poder nombrarlos a todos, son infinitos. El romanticismo agrega, como en la literatura, registros de lo local y de la cultura popular, que es muy interesante. Ahora bien, la música clásica del siglo XVIII y XIX es realmente, y principios del XX, con diversas variaciones posteriores impresionistas y modernistas que llevan a la vanguardia, y dieron paso a la etapa contemporánea de la música, con una enorme diversidad y exploración de géneros musicales. Pero yo quiero detenerme en este blanco intermedio entre la música occidental y la oriental, que es la música de los pueblos originarios, luego latinoamericana, rioplatense y argentina. Y cito en mi libro Tango Oculto, Sitio Oculto, que me editó Corregidor, y digo en uno de los capítulos, la llegada involuntaria de los negros a Buenos Aires es hacia 1534. No solo separan a las familias entre sí, sino a las comunidades, mezclando sus grupos étnicos, no pudiendo ellos compartir el mismo dialecto o idioma. Divide y reinarás, ¿no? Así, su fortísimo encuentro reside en lo espiritual y religioso, en sus rituales, en sus pasiones y atracciones mutuas, y en el canto y el baile. Eso los une desde su simbolismo trascendente. Pero antes del siglo XVII, los negros llegan como esclavos a España, según algunos estudiosos, llevando y generando bailes como el lundú, la zamacueca.
A esto se suman danzas y bailes que se heredan o mixturan en Latinoamérica: malambo, samba, rumba, candombe, tango, milonga. O que rebotan de Europa hacia aquí, habanera. El candombe argentino tiene sus raíces en el siglo XVII y ha ido haciendo su proceso hasta nuestros días, con algunos cambios, porque candombe es una danza, porque tiene coreografía, así que la uruguaya no es exactamente igual. Digo más adelante, en el suburbio recién crecido, en los patios babélicos de los conventillos, entre gritos de matronas escandalizadas, de jadeos, de peleas y de amores, en los bajos lupanarios, entre tabaco, alcohol y sexo, entre música de criollos de tradiciones indígenas en sus ancestros, criollos guitarreros, xeneises acordeonistas, morenos pianistas, organilleros napolitanos, cantos picarescos de cupletistas españoles y dengues melancólicos sensuales de habaneras caribeñas, los gringos asombrados y doloridos en su visceral desarraigo, portadores de yetaturas ancestrales como de ansias de pan y de trabajo, en el sálvese quien pueda de tantos valores espirituales y culturales, en medio de ese frenético acomodarse de las piezas de ese gran puzzle vital de las urbes en formación, contribuyeron, y no poco por cierto, a la formación del tango y del folclore en general. El tango ya es considerado folclore en nuestras provincias. Y cierro diciendo, así los gauchos, mestizos, guachos, que es decir, mestizos huérfanos, que dejan los campos rigurosamente alambrados y con nuevos dueños de escrituras muy dudosas, viajan desde su espacio rural para vender, estos gauchos, cueros y ofrecer sus oficios. Se encuentran de golpe en la gran aldea, una Buenos Aires ampliada desde la apertura del puerto en adelante, y su encuentro es con negros payadores y candomberos, y con los gringos, inmigrantes con pocas posibilidades a la vista, también confinados en conventillos, a algún rincón de la ciudad en cierne. Se creó un código, el lunfardo, argot rioplatense inconfundible, pero que también está en grandes ciudades de nuestras provincias, como también, además del lunfardo, la danza que resultó de los tambores y ritos del candombe, el danzón cubano, la milonga española, la milonga criolla, las payadas, la habanera en mucho, la cifra de los negros, los valses y las polcas europeos. Es decir, elementos negros, indígenas, mestizos, mulatos, europeos, han sido nuestro origen étnico, social, musical, artístico, la pasión de nuestra música. Muy bien, arrancamos entonces nuestro segundo rincón. En este caso es un cuento que traje del libro de Rarezas y Crueldades, y Silvana me dio el pie para leerles este cuento que se llama Carrera Infernal, porque ¿dónde se da la cacería urbana sino en las calles, en el tránsito alocado de la ciudad de Buenos Aires, en esta lucha uno a uno de los autos, la violencia? Así que voy a leerles esto que se llama Carrera Infernal y tiene su música interna, aunque es un poco disonante, diría alguien. Arranqué en primera y miré por el espejo retrovisor.
Quería llegar a la ciudad de La Plata antes de las 4 de la tarde y suponía que la ruta reventaría de vehículos. Tomé por la avenida Hipólito Yrigoyen a la altura de la calle Massa. Las luces rojas de los semáforos interrumpen a cada instante el fluir del tránsito. Autos, micros y peatones se pelean por el paso en las esquinas, como si hubiera premio. A mi derecha, un taxista sudoroso, con mechas llovidas entre los ojos, escupe directo al pavimento con una puntería de goleador. No sé cómo hace, pero saliva. Se pasa la mano por la boca y sigue hablando con el cliente que lleva en el asiento de atrás, todo al mismo tiempo. Mientras espero el cambio de la luz roja que me obliga a parar, me toco el dedo anular de la mano izquierda como para girar el anillo que ahora no está. Los autos cruzan la avenida, más angosta cuando se acerca al barrio de Once. El rugir de los motores, la humareda que largan los camiones y el calor del mediodía me aturden. Maldigo el viaje, la hora pactada, el haber aceptado ir. Cuando se pone la luz verde, arranco con pedal a fondo. El gasto de la nafta bien vale la pena. Me hace sentir liberado en esta tarde miserable. Me adelanto al resto de los vehículos en 2 o 3 metros hasta que me alcanzan. Se me dio por imaginar que estábamos en una competencia de Fórmula 1. La idea me hizo reír y me mandé nomás. No quise pensar en la posibilidad de un accidente. Sé de una mujer que se pondría contenta si parto antes de este mundo. Un Mazda rojo brilla por mi izquierda en la corrida sobre la avenida San Juan. Al bajar la cuesta del puente Avellaneda, compruebo con satisfacción que el taxista se quedó atrás, porque no lo veo por ninguna parte. Junto a mí, un Chevrolet amarillo, de techo desmontable y un Dodge maltratado, me amenazan con tomar la punta en el semáforo de la Mitre. Disparados por la luz verde, entramos la primera profunda, la segunda corta, la tercera. Freno en la bocacalle, justo cuando pasa un pibito con la madre. Enseguida suena el alarido de la sirena, allá lejos, se va acercando a los rajes. Nos tiramos hacia la banquina unos, otros atropellan la línea amarilla de la calzada. El conductor del Dodge vomita palabrotas contra el vidrio lateral, encerrado entre varios coches. Yo aprovecho el truquito de seguir a la ambulancia, que deja un espacio libre entre los coches al pasar, como la estela de un barco. Después le permito irse, porque se comía semáforos a lo loco y no quería terminar la carrera con 20 multas. Ahora aparece en el frente de batalla un Citroën destruido, de otro siglo, que arrastra su carrocería sobre las ruedas traseras. «Deberían sacarte de circulación», le gritó el tipo de la Ford, con la mitad del cuerpo asomado sobre la ventanilla baja. A estos cascajos los desguazaría, pensé yo, mientras me metía en la vía rápida de acceso con un volantazo. Los depositaría en un cementerio de autos, que exhibiera la historia del automovilismo durante la noche porteña de los museos. Total, se ve cada gansada en las colecciones que presentan para entretenimiento barato del pueblo. Allá, allá, vean, observen, estos vehículos que no sirven más, que son de otra época, fueron el orgullo de la clase media trabajadora, que se gastó lo que no tenía para mostrar que había levantado cabeza. Prohibido circular por las calles de Buenos Aires si no tenés un auto nuevo, fantaseé en mi primera medida como gobernante. El de atrás tocó de pronto 2 bocinazos que me sacudieron. Hundí el acelerador al toque y esquivé a una mujer que cruzaba la ruta cerca de Quilmes con varias bolsas en las manos. Otra idiota. Apenas si se sacudió el peligro de encima, como si no caminara jamás por la zona. Ni siquiera las luces rojas de las señales de tránsito la esperarían con un paso lento como el de ella.
Deberían retirarla también de circulación, pensé con satisfacción. Alcancé el cruce de Varela. Para entonces el cielo tenía una capota negra. Nubes como pelotas se encimaban, unas nubes sobre otras. Se complicaba la carrera con la pista pesada, diría un burrero. Las llantas tendrían su oportunidad para demostrar la calidad del frenado. Yo había podido superar al Mazda, pero me perseguía palmo a palmo y para conservar mi lugar me corría de carril sin dejarlo pasar. Algunos vehículos se me habían adelantado en las curvas. Yo trataba de recuperarme no frenando en los pasos peatonales. Recorrí la Calchaquí y ahí la tormenta cayó como una cortina de agua fría. Me dio miedo llegar tarde al estudio jurídico. El embotellamiento no me dejaba avanzar. Las fábricas del conurbano escupían sin parar camiones sobre la ruta. A la vera, los carteles indicaban una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora. Una pesadilla el viaje. Como esas en que te quedás sin respiración, de la angustia, pero no te podés despertar. Los cuerpos de los trabajadores parecían hormigas sobre las sendas rayadas. Se atajaban de la lluvia con diarios doblados sobre las cabezas. Algunos gesticulaban, otros corrían. Unos pocos nos amenazaban a los automovilistas con los puños levantados para que los dejáramos pasar. Uno me golpeó el capó con un palo. Protegido en el interior del Peugeot, atropellé la marea humana, como quien aplasta una mosca. A mi izquierda había renacido el taxista de cabellos grasosos. También él embistió la trompa de su auto y ambos nos abrimos paso entre los bultos que cerraban el camino. Cuando la gente escuchaba los bocinazos, se apuraba y formaba una pared irregular de carne humana. No sé si tocamos a algunos peatones. No nos detuvimos por seguridad. La ruta se despejó cerca de Berazategui. Hasta los policías se habían escondido dentro de las paradas de los micros para protegerse del barro que brotaba de las banquinas sin asfaltar. Las luces de mercurio habían dejado de funcionar por algún desperfecto en la zona y el pavimento se había transformado en una pista de patinaje suburbano. Al rato, 2 o 3 automóviles chocaron en el acceso al Partido de La Plata. Otra vez el tránsito se paró, con una de las vías clausurada. Las sirenas de las ambulancias chirriaban como si les pegaran. Otra zona fabril. Babosas en caravana, pensé yo, unas detrás de otras. Más adelante, en la división del camino hacia el Parque Pereira Iraola, me topé con unos coches parados, víctimas de la lluvia torrencial. Sus dueños, un paso adelante de los baúles, agitaban las manos en alto para que algún paisano les parase. Por supuesto, no me detuve. Cuando alcancé la avenida 7 de la ciudad de La Plata, comprobé en mi reloj pulsera que las 4 campanadas de la catedral no habían sonado todavía. Así que estacioné cerca de Plaza Italia y entré algo agitado a tomar un cortado mientras esperaba que se hiciera la hora para encontrarme con el abogado de mi mujer.
Muy bien, estuvimos escuchando Contrapiano, una obra musical de Hugo César Vera, que lo tenemos aquí presente. Hola Hugo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Bien, Hugo? agradezco estar sentado acá con ustedes, un honor. Agradecidos Gracias. nosotros, vamos a presentarte. Hugo César Vera es licenciado en música por la Universidad Católica Argentina, es instrumentista de guitarra, piano y viola. Creó piezas musicales varias que van desde lo académico a lo popular y las estrenó en diferentes ámbitos, también en Radio Nacional y Municipal. Actuó como director de orquesta, es arreglador para grabación orientado a la composición con medios electrónicos. Qué gusto encontrarnos acá. Contanos cómo nació esta obra que escuchamos que se llama Contrapiano. Esta en especial es muy sencillo y muy fácil y no hay mucha vuelta. Es sencillo. Contrapiano significa contrabajo y piano. Sí, Es una cosa que siempre me llama la atención porque no es habitual usar el contrabajo. El contrabajo es un instrumento, el contrabajo, no el bajo eléctrico. Claro. Sí, Primero sí. lo aclaramos. Entonces, el contrabajo está en el jazz, está en el tango, está en todos lados, pero tiene una función en los grupos, el contrabajo. Una nota del bajo, como digo yo, soluciona todo un pasaje de orquesta porque le da la base para que los demás canten, para que se apoyen sobre esa única nota que hace el contrabajo de base. Ahora, en este caso es al revés, es el contrabajo el que canta Claro. y el piano lo está acompañando en esta pieza. Y eso no es tan habitual. Y a mí me gustó para explorar ese timbre del contrabajo que es muy grave, que no es lo habitual. Podría haber sido la obra hecha de la misma manera para el cello, para el violonchelo. Pero con el contrabajo tiene una profundidad Sí, muy tiene diferente. una sonoridad, Sí, ¿no? una sonoridad, una profundidad muy diferente, muy distinta. Lo que pasa es que en general escuchamos al contrabajo en la orquesta. Claro, lo escuchamos No haciendo tanto- su parte, su función de un músico más Claro. que hace su parte y que acompaña. En el jazz es más fácil que Sí, siempre claro, llega un momento claro. que se hace un hueco y el contrabajo hace todo un solo. Pero es un solo. Claro. Es un solo y generalmente hasta es solo, sin que el piano ni siquiera haga dos notitas. Claro, En no el- tiene protagonismo y acá lo interesante es el diálogo que hay sí, entre el piano y el contrabajo. contrabajo, exactamente. Es muy interesante Sí, eso. sí. Eso es respecto a esta obra. Después, en cuanto al lenguaje de la obra, yo soy bastante libre en eso. O sea, tengo piezas que, a ver, con una escala dórica, a lo modal medieval, o a lo griego, si querés que lo digamos así, y también una dodecafónica, o mezclo cualquier cosa. Por O ahí sea, está te una permitís dórica. libertad de artista. Sí, Porque sí. no hay artistas si no hay innovación y si no hay prueba, ensayo, error y acierto, ¿no Exactamente. es cierto? Hay búsquedas. Sí, por ejemplo, como cosa, yo tengo 20 piecitas de piano Sí. que las hice piecitas, son chiquitas, son 20 piecitas que forman una única obra. ¿Y sabés cómo las hice? Vi un cuadro de Durero. Ajá. En el cuadro de Durero hay un cuadrado con los números que tienen cualidades que siempre dan el número 34. Con determinadas circunstancias. Las puntas suman 34, las diagonales suman 34, ciertas líneas suman 34. Todo está en base al número 34. Y lo que yo hice fue reemplazar los números por determinados sonidos. Entonces usé ese código, los usé para cada una de las 20 piecitas. Qué Entonces interesante. resultaron 20 piecitas todas diferentes, pero que respetan su propio código,
que salió de ese cuadrado generador. Ese lo llaman el cuadrado mágico. Ese cuadrado generador me dio la posibilidad de hacer las 20 piecitas. Por ejemplo, ¿no? Está en la libertad de la creación. O sea que utilizas cualquier dispositivo artístico, digamos, o cualquier, ¿cómo quiero decirlo? Cualquier expresión artística, que puede ser musical o puede ser plástica, sí, para crear tu obra. Sí, o sea, yo encontrás inspiración, incluso nos hemos conectado en su momento porque me dijiste envíame alguna poesía. Sí. O sea, también trabajás sobre, sí, lo hice, sobre sí. textos. Sí, tengo un par de... no soy tan especialista porque no me puse tanto a hacer sobre poesías música. He tenido compañeros o conocidos que se especializaban en agarrar poemas y hacer uno y otro y ponerle música a poemas. Yo tengo poco de eso, pero son buenos. Uno es La lluvia de Borges, por ejemplo. Qué bueno. Y es un soneto de Borges. Y tengo algunos. Bueno, nos lo podrás mandar para en algún momento Wow. ponerlo al aire, para que nuestros oyentes lo escuchen. Sí, ese nunca se estrenó, ¿no? Ese no se estrenó en vivo, digamos, está Sí. hecho electrónicamente, pero no se estrenó en vivo. Bien, Ese. lo podemos estrenar en la radio y decir, Puede ser. wow, esto es Puede la ser. primera puesta ¿Por qué de no? fulano. ¿Por qué Claro, no? ¿por qué no? Bien, y después, no sé, trato de estar en los diversos géneros. Tal vez lo que uno menos hace, por lo menos yo, fue lo sinfónico. Tengo, pero menos. Menos, ¿por qué? Porque en su momento, ahora están los medios electrónicos, pero en su momento no había. Entonces la posibilidad de que uno escuche lo que hizo, su creación, era gente, o sea, de cámara. De Claro. cámara, todo chiquito. Un grupo de 2, un grupo de 3, consigo 5 amigos para tocar un quinteto y cosas así. Pretender que una orquesta sinfónica Claro. de por lo menos 40 personas te toque en una obra era muy complicado. Ahora, con los medios vos por lo menos tenés una idea de cómo va a sonar si llega alguna vez a un escenario con la orquesta. Y de hecho, como yo toco con la viola en 2 orquestas de tipo sinfónico, no son las profesionales, pero son semiprofesionales, digamos, tuve la oportunidad de escuchar eso que acabamos de decir. Muchas veces, es decir, hago un arreglo para esa orquesta, entonces bajamos la batuta y lo estoy escuchando en vivo. Claro. Antes lo escuché en los medios electrónicos y saqué una idea. Una idea general la tenés y cada vez más acertada. Pero nunca reemplaza que vos bajás la batuta y sale la música en vivo con los músicos. Te quería preguntar, ¿cómo es ser director de una orquesta en grupos de cámara? Porque debe ser una experiencia muy particular. Sí, es lindo, pero es lindo ambas cosas. Es lindo estar sentado en el atril y tocar, y es lindo estar adelante. No todo el mundo puede estar adelante. Claro, por eso te lo preguntaba. Pero no es que no depende exactamente de que cualquiera de los músicos se pare y se ponga adelante. Porque marcar el tiempo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, no es dirigir la orquesta. Claro. Dirigir la orquesta al final, cuando uno llega a un culmen desde la dirección, es una dirección psicológica de la gente que está ahí sentada. Empezó siendo una cosa técnica. Claro. O sea, muchachos, tenemos que marcar el 4. El 4 lo quiero lento. Por favor, más suavecito los violines, más la flauta un poco más. En esta obra, en esta página de esta obra, en estos 4 compases de esta obra que tiene 4000. Todo eso se va desarrollando en los ensayos.
Eso se desarrolla en los ensayos. Ahora, después es la mano que va diseñando y dibujando la música, que uno se supone que no la está leyendo en el momento, se supone que vos vas con una idea. En la práctica estamos siempre, entre comillas, leyendo, porque nunca hay tiempo. Entonces, salvo los profesionales, esos son los que por ahí se sienta en su casa a ver cómo es la partitura, la marca, ve dónde tiene que entrar el oboe, dónde tiene que salir el fagot, qué sé yo, cómo que hay que cortar a los metales para que los otros empiecen. Todo eso, uno se sienta acá en la mesa con la partitura, la va marcando, delineando y viendo cuáles son los problemas de la partitura al servicio lo más ortodoxamente posible desde mi punto de vista, acercándose al compositor, para no traicionar la idea que quiso hacer el compositor. Pero también eso es una pose. La misma obra dirigida por cualquiera, digamos Toscanini o por Bernstein, puede salir diferente. Es casi como una obra de teatro, ¿no? En cada puesta o cada director de teatro interpreta de alguna manera. Y cada actor. Sí. Es decir, cada músico, ahora cuando yo veo mi parte acá, uy, qué lindo este tema, lo hago así, lo hago así. No, pero mejor acá lo hago para el otro lado. No, acá respiro. Desde el punto de vista de un músico cualquiera del atril. Sí. Pero después viene el director. Muchachos, yo quisiera que esto fuera así. Y por ahí lo cambia a lo que pensaba uno. Tal vez lo explica. Ahora, resulta abrumador lo que contás, porque la responsabilidad de tantas voces musicales, de tantos instrumentos en un lugar y orquestar todo eso, cállese usted, suba usted, entre usted, parece una tarea muy compleja. Es compleja. Es decir, casi todos los directores son instrumentistas, claro. Algunos muy virtuosos. Muchos son pianistas, pero no necesariamente. Otros son muy violinistas, digamos. Sí. Pero no hay una necesidad. Por ejemplo, el mismo Toscanini era chelista. Y como cosa anecdótica, se enferma el director. En el momento no está el director de la orquesta y está el espectáculo. Ya, hoy, ahora. Y Toscanini era un tipo que desde el atril, tocando su cello, sabía toda la partitura entera. Entonces lo invitan a pasar a Toscanini, agarra la batuta y desde ahí fue el director de orquesta Toscanini. Qué bárbaro. Bueno, para él fue una casualidad, una oportunidad y dejó el cello en el sentido de que lo dejó en el del atril y se puso adelante y dirigió hasta que se murió. Pero no hay una regla, Es decir, hay músicos que les encanta solamente tocar, claro. Y disfrutan de tocar y le hacen caso al director que está adelante. Hay otros músicos que al lado de ese está criticando al director que no les marcó esto o les está pidiendo, maestro, tengo 40 compases de espera, por favor, ¿me puede dar la entrada? Y aquí hay una película famosa, ¿no? La orquesta. El director de orquesta, creo que era, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta más a vos, Hugo? ¿Qué te gusta más? Porque en lo personal, por ejemplo, la dirección dentro de la docencia a mí nunca me interesó. Entonces, cada uno tiene, algunas personas, como en el caso de Selma, pueden hacer las dos cosas, les interesan las dos cosas. Pero de alguna manera nunca te pregunté, Selma, dónde estaba más tu corazoncito. Pero te pregunto... Cuando uno es director de una institución puede tener un proyecto educativo.
y si está comprometido con ese proyecto es muy interesante, porque los docentes son los músicos de tu orquesta y Claro, que hay claro, que ir haciendo que caminen en virtud de tu objetivo, que claro. es que los alumnos aprendan, que sean respetados, que sea el mejor aprendizaje posible, que sea amorosamente dado. Entonces, ese proyecto encarna como tu ideal, que está muy lejos de la práctica Claro, cotidiana, pero que claro. de alguna manera ser director implica instalar un proyecto educativo y buscar que los demás se comprometan. Y me imagino que un director de Es similar, orquesta es tiene similar. un propósito y siempre estarán los contras, ¿no? Los que dicen, ah, no, este tipo no sabe, Sí, o no me gusta cómo sí. me dirige, me Pero Sí, cae, me perdón, tal mi cual. maltrata. pregunta Todo eso primigenia era Era, ¿qué es lo que, es a lo vos que donde más te vos más. gusta. sentís, porque como nuestro Bueno, tema yo es la tengo una música y la prioridad. pasión, Yo te puedo dar la ¿dónde prioridad. está tu pasión puesta, ¿no? La de las prioridad, dos? mi prioridad, yo soy bastante, en todo bastante multifacético, pero hay prioridades. Si me pones en la espada contra la pared, yo te diría que lo que más estoy apto y lo que más me gusta es escribir. Claro. Eso que hice yo. Que creo que componer. coincidimos con Selma en eso, la pasión mayor más allá de la docencia y la dirección en ambos casos, Seguro. nuestra es la escritura, ¿no? La creación. Claro, Es increíble claro. eso. Pero ¿qué pasa? Para consolidar y materializar esa creación, entonces uno necesita herramientas. Una de las herramientas es agarrar la batuta y dirigirla a tu propia obra. Por ejemplo, yo he tenido esa oportunidad. Y Contanos. no, esa es la oportunidad. Al estar en la orquesta y yo llevo un arreglo o llevo mi propia pieza, la escucho. Y la estoy evaluando, no juzgando, evaluando en vivo cómo es, en qué me gustó, en qué no me gustó. Y bueno, fue mi creación y la estoy materializando. Ahora, a su vez también me gusta tocar la parte que me corresponde a mí, como violista, por ejemplo. Y también hay veces que me sorprendo yo, mirá lo que puse acá, acá podría haber sido así, asá. Y a lo mejor desde el podio la veo con otro punto de vista. Pero sin duda, o sea, mi prioridad es primero el compositor. Después un poco el director, un poco el instrumentista y así. Y bueno, y laboralmente fue la docencia, ¿no? Claro. Claro, Hay porque vivir bastante de las coincidencia. composiciones debe ser No existe. exacto como lo nuestro. Tal vez vivir de los arreglos musicales. Claro. Pero está más centrado en la música popular. Claro. Más Es- centrado en la música popular. ¿Qué música popular? ¿Cómo es esto de que Iba a vos preguntar hayas- lo mismo, Bueno, Silvana. ahí estamos. ¿Qué es esto de que vos hayas... ¿Cómo hiciste? ¿Cómo llegaste a arreglar música popular? De ¿Cómo toda la empezó vida. eso? Porque yo me defino así, nada que ver. Estamos hablando de lo clásico, de los directores de orquesta, y yo nací del rock. Eh. Con los pelos que ya no tengo hasta acá, por debajo más o menos a la altura del antebrazo. Barba, bigote, la guitarra eléctrica colgada y cables en el piso con miles de aparatos en el piso, tocando rock. Digamos, como para ser cercano a Nahuel, Pink Floyd, digamos. Es anterior, pero para estar cercano a él, que lo va a agarrar a Pink Floyd, ponele. Claro. Entonces, desde ahí lo que pasa es que tengo una anécdota que es la siguiente. Yo tenía, ¿se acuerdan de las selecciones del Reader Digest? Sí. yo Los las discos leí, que a veces pasaban por la casa, traían una serie de discos y de esos discos uno los compraba o no, pero por ahí siempre había uno de regalo que quedaba, que uno se lo podía quedar. Uno de esos discos era la Obertura Egmont de Beethoven, traía. Y yo lo escuchaba, y lo escuchaba. Digo,
esto es muy bueno, pero no lo entiendo, no logro entenderlo. En ese momento yo simplemente tenía una guitarra criolla y sabía 3 acordes, ni siquiera acordes, los llamo 3 tonos. Los 3 tonos, para que se vea bien que uno era una cosa que uno ponía los dedos y a ver, y el compañerito le decía, mira, acá tenés otro. Ponés los dedos y salía otro tono. Y un día uno se entera de que no son tonos, que son acordes. Bueno, cuando empecé a estudiar, mientras tocaba rock y todo eso, uno fue enterándose y fui derivando. Y entonces me caí en un momento dado, ya más grande, me caí en la UCA, estudiando toda la carrera de composición. Y bueno, y ahí se dio vuelta toda la psicología musical, por lo menos. No sé si la humana, pero sí la psicología musical. Me cambió todo punto de vista. Que debe ser una carrera compleja también. Unas 52 materias, más o menos, más que un ingeniero. Todo lo que es composición es altamente complejo. Bueno, uno tiene que... a nivel orquestal más. Bueno, si yo te puedo describir las materias globales, que son las que te llevan a conocer después una partitura que abrimos acá y la vemos, y bueno, tenés que saber solfear, o sea, leer música en un pentagrama, tenés que conocer armonía, que viene a ser yo la describo como la ciencia del acompañamiento, así. Tenés que conocer contrapunto, que sería cómo los hilos musicales se entrelazan. Tenés que conocer orquestación. Todo eso lleva años. Me imagino. Lleva 7 años. Los 7 años de un ingeniero. Me imagino. Así. ¿Qué más? Tenés que conocer historias. En la facultad, cuando yo salí, era re enciclopédico, pero así. Iba después a las clases con los chicos y parecía, y yo mismo decía, no puede ser, parezco un libro. Claro. Porque tenía historia de la literatura, historia de las artes plásticas, historia de la música. Se mezclaban las 3, ¿no? Claro. Y la más, en la que puedo tener más falencia es en la historia de la literatura, porque yo leo, pero no atesoro eso como una biblioteca. Me fue siempre más fácil la plástica. Claro. Entra por los ojos y muchas veces las canciones, las obras fueron inspiradas en cosas plásticas, para mí. Como otros esto que contaste con Durero. Como conté eso. Yo veo un cuadro, lo veo cómo está hecho, la composición, esto, aquello, y por ahí se me surge alguna cosa, mirá. De ahí podría surgir que el esquema de un temita podría ser de esta manera, con esta proporción, ponele. No creo que sea frecuente esa manera de crear, ¿no? Porque parece como universos que tienen un lenguaje distinto, el de la música y la pintura. No sé, yo lo que creo que el arte es uno. Entonces, mirá, puedo contar otra anécdota. A ver. Una película yankee vieja. Sí. De guerra. Tenían que en un puente tirar una bomba que era redonda, que habían inventado que la bomba en el agua fuera rebotando hasta llegar al puente y cuando llegaba rompía el puente para que pudieran después pasar los barcos, etc. Pero tenían un problema. Los alemanes siempre los interceptaban antes. Noche, día, quedaban todos siempre, nunca llegaban. El avión nunca lo podían hacer llegar. Resulta que el protagonista va al cine, ve una película y en el cine, en la pantalla vio algo. ¿Qué vio? Resulta que vio el spot que iluminaba a los artistas. Sí. En la película había un spot que iluminaba al artista. Muy concretamente, como acá, como en el tinglado. Entonces, ¿qué hicieron? Al avión les pusieron abajo una especie de gran reflector
y tenían el problema de llegar. Entonces pusieron 2. Entonces, donde se concentraban los 2 rayos, se formaba una esfera. Entonces, era la manera de que el avión volara lo suficientemente bajo para que no lo detectaran los alemanes ni pudieran verlo. Cuando ya llegaba a estar a punto de dejar su bomba, ahí ya era tarde. Claro. Y surgió, así es la idea, fíjate vos, surgió de una película y los tipos eran militares, aviadores, ingenieros, pilotos, no Sí. tenían nada que ver con Me el arte. recordó un poco lo que contabas. Bueno, el que fue el papá de Corazón de mi hijo era compositor y cantautor, murió desgraciadamente hace 1 año y pico. Pero lo que él había hecho durante bastante tiempo fue música para obras de teatro y películas. Y me acuerdo nos divertíamos bastante haciendo eso del timing y todo eso. Y realmente era muy interesante ver la película sin sonido ni Sí. efectos o música o ruidos y con eso incorporado, que incluso, como vos decías, un ejemplo de estas películas de guerra hasta en blanco y negro, no se podía ni en ese tiempo, ni en la época de las películas mudas, que la música era muchísimo, pero además en esas de guerra, si veías esa gran bomba que caía sobre un territorio enemigo, era fundamental el ruido, porque imagínate, yo lo estoy viendo, Sí. una bomba cayendo sin sonido en una película de guerra. Claro, ahí es muy diferente el efecto. Es muy Vos interesante viste ahí que cómo se entrecruza lo que decía Selma de lo audiovisual, ¿no? sí, Cómo sí, realmente hay eso que sí. parece tan irreconciliable, Sí, se complementa. en el cine es Y en el teatro es también, crucial. ¿no? Porque lo Sí. hemos visto en obras de teatro que Sí, hablábamos hace un rato la de tuve Tucci. la fortuna de integrar un jurado para elegir un docente en la carrera de comunicación de la Universidad de Moreno y el cargo era algo así como prácticas audiovisuales y quien ganó el concurso dio una clase magistral sobre la música y el cine, Qué ¿no? hermoso. Y entonces ahí quedé anonadada, Es cosas que yo hermoso. nunca había pensado. Entonces, si la música anticipa el hecho, si la música confirma el hecho o desmiente el hecho, ¿qué pasa cuando cae esta bomba pero hay un jingle divertido? ¿Cómo puede leerse esa película como parodia? Entonces Sí, quedé deslumbrada con todo esto de los sí. silencios, las músicas, los golpes, cómo se usa, cómo el sonido está dotado de significado. Sí, porque la música resulta muy evocadora. Transcurre en el tiempo, eso es lo que tiene, que se agota en el tiempo. Pero como a su vez, como transcurre en el tiempo, resulta que te pasa el clima, te manda directamente. A Sí, ese sí, lugar. me acabo de hacer para Charlie, una transición que necesitamos en la música. Y la hice muy oscura, es muy oscura porque es lo que se necesitaba. Y es el propio sonido ese, más allá de las notas que se le pongan, ya te pone en un clima, en un determinado momento. Tal cual. Y que no puede ser que yo ahora salgo saltando así como un Claro. saltimbanqui, para nada. Incluso, Te pone ya en una cosa oscura que ya estás a ver qué va a claro, que está pasar. estudiado en Hitchcock, Sí. ¿no? Música muy oscura cuando no pasa nada en la imagen. O sea, también Exactamente. los contrapuntos. Sí, sí, O sí, sí. música muy divertida cuando lo que está pasando es algo Sí, terrible, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo sí. puede la música Eh, dar otro s- mensaje diferente a lo que... Subraya.
O subraya o lo contradice. O lo Y al contradice, contradecirlo o lo también le sigue. da significado. Sí, ¿no? ahí hay una conjunción, ¿no? Hay una conjunción entre la Y el imagen y la música. y el silencio, que es importantísimo, ¿no? Importantísimo en la las películas de música, suspenso y en general. en la del siglo XX, que siempre fue Claro, muy importante. muy importante. ¿Viste? Tirirarara, pa, Claro. tatira, titu, tara. Se escucha más el silencio que los sonidos. Tremendo. Claro. Sí, en eso se basó mucho todo el siglo XX, de los experimentos del siglo XX, Muy de la interesante. música. O sea que más o menos por lo que decís, lo que estoy concluyendo es que el tema de escritura es, digamos, lo menos frecuente, aunque es frecuente. Creo que el tema audiovisual hoy en día es casi el que Claro, tiene la corona de predominio. emperador, ¿no? En este momento la imagen y el sonido es todo. Y nosotras disfrutamos mucho con Selma, participamos en diferentes eventos cada una, de aunar nuestras poesías o prosas poéticas con la música, ¿no? Yo hoy justo traje los revelaciones de un cronopio, donde Cortázar, en una de las tantas preguntas que le hacen, cuenta cómo se le ocurrió a él el tema de la creación de los cronopios como personajes. Y dice que fue en París, después de haber llegado a París exiliado, entró en un teatro que lo habían invitado otros exiliados argentinos y estaban nada menos que, en 1925, Stravinsky, y leía Cocteau, Jean Cocteau, una adaptación del Edipo Rey mientras Stravinsky tocaba, ¿no? Ajá. Bueno, y el impacto que a él le había hecho en esa época, semejante conjunción, que no era tan común, No. digamos. Pero no es tan común, ¿no, Selma? No es tan común, no es tan común. Hace muy poco yo tuve la oportunidad de hacer un poema sobre una pintura. Exacto, sí. Y la verdad es que yo hice el mío, otros poetas hicieron otras poesías sobre distintos cuadros, y la verdad fue muy interesante cómo una obra iluminaba la otra. O sea, por un lado el pintor encontraba que las palabras del poeta le daban un sentido a su obra que a lo mejor él no había imaginado, y la colocaban en otro lugar como signo interpretante. Entonces fue una conjunción muy linda. Ahora estuve mandando este fin de semana a una revista que se llama Ouroboros, que es de Medellín, que busca precisamente tener obras disímiles, o sea, que sea la conjunción de dos obras. Entonces mandamos la pintura y la poesía, pero que busca estas experiencias de entrecruzamiento artístico que son como muy productivas, muy innovadoras, ¿no? Y que permiten un poco de aire en el panorama actual. Y ahí Exactamente. tenés la obra, la de Mussorgsky, el cuadro de una Sí. exposición, Tremendo. hecho para la pintura, o sea, la música está secundando y representando la pintura del Tremendo. pintor amigo de Mussorgsky. Si te parece bien, Silvana, yo querría escuchar alguna otra Sí, música me de encantaría. Hugo, Vamos todavía. porque por más que sea interesante escucharlo hablar, creo que más lindo es escuchar su música. Me encanta. El boceto tanguero, Nahuel. Dale. Gracias.
es un tango irreverente, ¿no es cierto? O sea, no tienen... Bellísimo. Es hermosísimo, pero no tiene nada de tango. Contame eso. ¿Qué? No, sí, la base es Nos estás totalmente- tomando el Sí. pelo, Hugo, a ver, de esas nanos. Es muy bueno. Muy bueno. Flauta dulce y guitarra. Flauta dulce y guitarra. Flauta Muy dulce, porque en un momento se había puesto de moda. Sí. Pero esto no es ese momento, esto es mucho después. Lo elegí y la dejé. Iba a ponerle flauta. Pero la dejé como en la flauta dulce, viste que hay mucho contraste entre la guitarra y la flauta y la flautita arriba, los timbres agudos. Sí. Y queda lindo, queda Queda lindo. lindo. Están, las cosas de tango están, Sí, sí. pero académicamente, están rapsódicamente, Claro. están Transformadas. libremente, Están transformadas. pero están los ritmos. Claro. Sí, sí. Pam, para, pam, Claro. ta, ta, Es tan, que tan, para tita, hacer tirarara. ese juego que haces hay que saber Claro. muy Evidentemente. bien la base, como hacía Picasso, ¿no? Claro. Tenía que haber hecho mucha dibujística Para hacer la variación para tenés poder que saber después mucho la hacer base, eso que la uno estructura. miraba y decía, ¿dónde está la cabeza acá? Sí. Es Me ha maravilloso. deslumbrado este hombre. Sí, sí, la verdad, Hugo, Nos sacamos el sombrero imaginario porque ahora Tremendo, no tenemos el sombrero, tremendo. pero es una pieza te voy a hermosa. pedir este tema para mi hijo que hace pequeñas cosas así de composición por su papá, con tango así muy sui generis también, realmente, pero es una pieza muy interesante. Sí. Y bueno. Y decime, de los instrumentos, bueno, se dice que el piano es uno de los más importantes en el sentido que tiene como un registro más amplio. ¿Vos creás desde el piano? ¿Creás desde No, no algún neces- instrumento no. en particular? Tengo un dúo que lo hice con la flauta melódica. Ajá. La flauta melódica. Uh, Sí, con la no, flauta es muy melódica. Lo grande. llamo dúo en Mardel, porque estaba en Mardel en ese momento. Lo hice allá. Y me llevé la flauta para tener algo que si a uno se le ocurría una idea, Claro. la anotaba. Es como la portátil, va. Claro, Algo claro. así. Una flauta melódica, así que estaba acá con la manguera esa, y probando. Y lo escribí. No hay. Para crear, inclusive sin instrumento también, muchas veces. ¿Con la cabeza? Con la cabeza acá, ahí, a ver, do, ti, le pones el ritmo. Ah, mirá, podría ser, esto podría ser. Después uno va a un instrumento, se sirve como herramienta. En el caso mío, me sirvo como herramienta o del teclado, o del piano, o de la guitarra, o de la viola. Es más, cuando escribo algo que tiene que ver con la cuerda, a veces lo pruebo en la viola, porque hay cosas diferentes. No hay un instrumento madre. Lo que pasa es que tanto la guitarra como el piano, al ser armónicos, permiten probar todo, un poco. Claro, Más que si solo tenés un violín. claro. Eso Porque en el lo violín vos llamaba te yo como imaginás- amplitud de registro. una cosa Claro, así. claro. Es toda una orquesta el piano. Es Ujú. toda una orquesta la guitarra también. Ujú. Pero son muy diferentes, ¿eh? La guitarra es muy distinta al piano. Me imagino. Tiene su propio universo, Me la imagino. guitarra. Pero era así como Beethoven, aún en su etapa de sordera, creaba con su mente. Beethoven ya lo tenía acá adentro. Tenía en el los sonidos cerebro. tan incorporados Sí, que ya lo podía tenía jugar adentro. con ellos. Sin embargo, yo tengo entendido, Sí. habría que leer bien la vida, pero en un momento dado ponía una madera al piano y se la ponía acá, en la garganta, para escuchar las vibraciones, para sentir las vibraciones. Wow. Pero ya lo tenía Qué acá. Claro, Estamos incorporado. hablando de uno de los personajes más grandes de toda la música, de todas las épocas. Seguro. Así que... Con respecto al tema de la clásica, de la música clásica, ¿en qué te sirvió a vos para mixturarla? Porque eso también es como el tango y otras bases, uno lo mezcla eso, ¿no? De alguna manera.
¿En qué sentido lo decís eso? En el tema de ¿Mezclarlas cómo? composición, ¿no? Siempre Sí, pregunto en sí, eso, sí, que es sí. la única Está bien, experiencia que tengo por mi está familia. bien, Pero, está bien. ¿cómo incidió en vos la música clásica en tus composiciones? Ah, no, fundamental, porque yo creo que la madre está ahí. Ah, O sea, no importa que yo vengo del rock o venía del jazz, o a mí me encanta el jazz, me amo el jazz. Ojo, amo el jazz, pero he tocado folclore, he tocado tango. O sea, no impide, no impide. Pero no, la música clásica lo que tiene es esto, mira. Cuando, por ejemplo, cuando el Cuchi Leguizamón tiene la Pomenia, si vos ves la partitura de piano de la Pomenia, tiene cosas que parecen muy jazzísticas, muy de lo que sería la armonía, es muy interesante. Ahora, esa armonía, que es muy interesante, la música clásica la empleó en el siglo XIX. qué bueno. Ese es el tema. El camino no es que es lo clásico o lo popular, sino que la evolución que tuvo desde que la empezaron a escribir allá en el siglo IX hasta hoy, la música clásica, es como que caminó, es como la cultura china, caminó todos los problemas. Y a medida que ella solucionó esos problemas, fue decantando hacia lo popular. Pero tiempo después. Entonces, si escuchamos un Wald de Strauss, no tiene nada. Es decir, son lindos, son hermosos, pero no tienen nada complicado comparado a lo que hacía Brahms en ese momento. Son cuadrados, diría un rockero. Son Claro, cuadrados. claro. Y entonces pensás, si un Brahms hacía X, el Johann Strauss hijo hacía maravillas, pero con algo que realmente ya lo había tocado Mozart y antes los clásicos. Y a su vez, derivalo más a lo popular. Todavía. Y lo popular estaba usando, ¿viste? ¿Cómo te podría explicar? A ver, lo popular está en la época de las cavernas y los otros ya tienen arco y flecha, navegan por el río. Hay una diferencia. Ahora, hay cosas que va aportando la música popular como pasó con Ravel. Como pasó con Ravel. Ravel del jazz sacó un montón de cosas. Si vos escuchás las piezas de Ravel, son muy jazzeras, muchas. Ahora, a su vez el jazz, ¿de dónde la sacó? De las tribus de África. Claro. O sea, es todo un compendio, pero sí hay una cosa, que la música occidental, desde el siglo VI, VII, IX hasta acá, fue evolución, y después se decanta a lo popular. Pero se decanta tiempo después. Claro. Cuando fulanito, cuando Schoenberg ya usa con todas las reglas el dodecafonismo, Frank Zappa usa cosas así, pero en 1970. Wow, sí. O sea, hay una diferencia de tiempo. Hay una diferencia de tiempo. Entonces, eso es lo único que tiene la música popular. Lo que tiene la música popular y lo que tuvo el rock, y a su vez el jazz también, que fueron evolucionando en su propio cuerpo, a tal punto que a veces es al revés. Ellos influyen a la música académica. Claro, porque no se puede, es como el huevo y la gallina, Y- porque de lo palaciego se llega siempre, por servidumbre, por lo que sea, a lo popular. Pero de la misma manera, el jazz y el tango, que es lo que planteo también en mi libro, hacen el camino inverso. Sí, De lo popular se va llegando a un Piazzolla después, Claro, que es claro, clásica. claro. Piazzolla es una mezcolanza de Bach y de música académica. De Bach, pero ¿sabes qué? Aún usando las cosas de Bach, toca, y no digo que lo toque con bandoneón. Olvídate del bandoneón, que ya pones una nota y ya parece que fuera Buenos Aires.
olvídate del bandoneón, aunque tenga otros instrumentos, tocas 3, 4 notas y decís, esto es Buenos Aires. Claro, es cierto. Y eso que está usando cosas a lo Bach. Sí. Qué maravilla. Sí, hay una interrelación. La única diferencia entre lo popular y lo académico es que a veces lo académico ya llegó antes, a ese punto. Pero en este momento del siglo XX y del siglo XXI es como que es una cacerola donde está todo junto. Entonces uno influye al otro. Hablamos de la creación, ¿eh? No hablamos de tocar hoy lo de Bach, digamos. Claro, una reinterpretación de lo anterior, como sucede en todas las otras artes también, ¿no es cierto? Claro, que claro. no se dejan de lado ciertas conquistas del artista. Bueno, Claro. Hugo, yo voy a pedir un poquito de música más y después creo que tenemos algo para leer, Silvana. Y un poquito Beethoven y Un poquito. Mozart Ha sido en sus un enorme diarios. placer, Hugo. La verdad nos has introducido en la cultura de la música, pero además en el disfrute de la música. Así que vamos a escucharlo un poquito más. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Eso te iba a decir, tiene una base de bossa nova tremenda. Sí. Vamos al rinconcito de hoy. Va a ser como una especie de radio relato de los diarios de algunos músicos. Bueno, tanto Mozart como Beethoven en sus diarios y en las cartas que Mozart enviaba a su padre, a su hermana y a su madre. En una de ellas dice, y en segundo lugar, ni sé lo que escribo, pues mi pensamiento está puesto continuamente en mi ópera y corro peligro de escribirte todo un aria en vez de palabras. Bueno, por ahí Beethoven dice acerca de la definición de un artista, por lo menos para mí. Me he esforzado desde mi niñez en captar el sentido de lo sabio y lo mejor de cada tiempo. Es vergüenza para un artista no considerar obligatorio llegar hasta aquí, por lo menos. La naturaleza es música. Qué afortunado es usted que ya ha podido ir al campo.
Qué contento estoy de poder andar entre arbustos, bosques, bajo los árboles, entre los pastos y las rocas. Ningún ser humano puede amar la naturaleza tanto como yo, pues los bosques, los árboles, las rocas dan el eco de lo que el ser humano desea. Y para hacer música, oh Dios, echo una mirada a la bella naturaleza y tranquiliza tu ánimo acerca de lo que hay que hacer. Y por último, dice Mozart en una de sus cartas a su padre: no sé escribir en forma poética, no soy poeta, no sé ordenar las figuras de tal manera que den luz y sombra, no soy pintor, ni siquiera sé expresar mis pensamientos por medio de insinuaciones o mímica, no soy bailarín, pero sí puedo hacerlo por medio de notas. Soy músico, padre. Bueno, esta es alguna de las tantas cosas. Ahora, si me permitís, voy a hacerte una pregunta y vos vas a ser Cortázar, Ay, Selva. qué orgullo. Lo mereces. Algún crítico le dice en Revelaciones de un cronopio, un periodista muy amigo de él, escribió que hombre, literatura, música parecen formar en vos una trinidad de tal manera imbrincada que es difícil considerar una disociación de cualquiera de esos elementos. Recordemos que era musicólogo Cortázar. Me gustaría investigar la importancia de la música en tu vida de todos los días y en tu obra. Es mucho de lo que he escrito. En Rayuela habrás encontrado todas las referencias al jazz. Y en el final del cuento Reunión está el cuarteto de Mozart, que escucha el Che Guevara, y se habla de obras musicales en unos cuantos cuentos más. Pero hay otro aspecto que es para mí todavía más importante, y es ese contacto que hay entre los elementos musicales y la literatura como escritura. ¿Sigo leyendo, Silvana? Casi desde niño me acuerdo que cuando leía los novelones de capa y espada o las novelas rosa de la época, las frases que se me quedaban en la imaginación y que adquirían para mí un sentido profundísimo y un valor enorme eran siempre las frases que tenían un gran ritmo, que voluntaria o involuntariamente eran casi como un verso metido en la prosa. Frases que tenían un encuentro de palabras, de aliteraciones, de choques de vocales y consonantes que les daban un valor rítmico y por consiguiente un elemento musical, puesto que el ritmo es una de las bases, uno de los componentes esenciales de la música. ¡Wow! ¡Qué bueno! Buenísimo. Bueno, aquí la relación estamos. entre la literatura y la música. Exactamente. Bueno, espero que les haya gustado, oyentas y oyentes. Vamos por el próximo lunes, Selma. Sí, claro, Silvana, nos seguiremos encontrando y gracias, Hugo, por iluminar nuestra tarde. Gracias a ustedes por la invitación. Un gustazo. Radio Z, junto a vos.